Te compraste un nuevo teléfono Galaxy y quieres pasar todo tu contenido de tu teléfono viejo a tu teléfono nuevo. En este video te estaré enseñando cómo lo puedes hacer de una manera súper fácil y sencilla. Así que ¡comencemos! Bueno, para empezar este tutorial te recomiendo que en tu teléfono viejo lo tengas bastante cargado porque este proceso puede tomar un poco de tiempo. También te recomiendo que tengas un cable USB tipo C en ambas esquinas para que puedas utilizarlo para transferir los datos de una manera mucho más rápido de tu teléfono viejo a tu teléfono nuevo. Así que una vez tengas todo eso listo, vamos entonces a empezar con este proceso de transferencia. Bueno, lo primero que tenemos que hacer sería encender la pantalla de tu nuevo teléfono. Vamos a configurarlo en español. Tenemos que aquí aceptar todas las cosas aquí que Samsung nos está pidiendo. Vamos aquí a aceptarlo todo. Le damos aquí a aceptar y entonces aquí ya Samsung tiene un proceso bastante sencillo de transferencia. Aquí ya detecta que en tu nuevo teléfono se quiere hacer la transferencia, así que entonces vamos a utilizar nuestro teléfono viejo para hacer la transferencia. Aquí nos pregunta si es un Galaxy o un Android. Obviamente es un Galaxy. Le damos aquí, apretamos aquí el botón de configurar y entonces ahora mientras se conecta un poco vamos entonces a escanear este código QR para poder entonces comenzar este proceso de configuración. Aquí nos pregunta que si queremos entonces confirmar nuestra información, vamos entonces a utilizar la huella dactilar del teléfono, aunque también puedes utilizar obviamente el código de seguridad para poder autorizar esta transferencia. Este próximo paso de activación puede tomar unos segundos o minutos, así que una vez entonces el proceso de activación de tu nuevo teléfono termine, seguiremos este tutorial. También es muy importante que sepas la contraseña de tu cuenta de Google y si tienes una cuenta de Samsung que también sepas esta contraseña antes de comenzar este proceso de transferencia. Como puedes ver ya en nuestro teléfono viejo nos pregunta si estamos intentando iniciar sesión en un dispositivo. Le vamos a dar que sí, porque obviamente vamos entonces a configurar este nuevo teléfono utilizando la información y nuestra cuenta de nuestro pasado equipo. En este caso yo estoy tratando de pasar una tarjeta SIM directamente integrada en mi Galaxy Z Flip 4 a mi nuevo teléfono. Dependiendo de tu caso, si tienes una tarjeta SIM física en tu dispositivo, manténla todavía en tu teléfono viejo para que se pueda activar y puedas recibir cualquier código de seguridad en tu actual teléfono para que no tengas ningún problema. Luego de esa parte el teléfono te preguntará cuáles datos quieres transferir de tu viejo teléfono a tu nuevo teléfono. Le damos aquí siguiente y aquí el teléfono entonces te mostrará una lista de las cosas que puedes entonces compartir. Muy importante que entonces vas a utilizar la aplicación de Smart Switch. Es posible que se tenga que actualizar antes de hacer este proceso de transferencia. Vamos aquí a aceptar todos los permisos y que se busque entonces la información. Como puedes ver aquí en nuestro actual teléfono parece que no tenemos la versión más reciente. Le damos aquí a actualizar para que entonces tengamos la versión más útil para que podamos hacer este proceso de transferencia. Una vez se actualice la aplicación de Smart Switch en tu actual teléfono, vamos entonces a continuar en el nuevo teléfono. Le damos aquí siguiente y aquí entonces el teléfono nos pregunta dos opciones: si queremos hacerlo inalámbricamente o a través de un cable. Yo recomiendo utilizar un cable porque es mucho más rápido, aunque puedes hacerlo de forma inalámbrica. Toma un poquito más de tiempo, pero sin duda alguna lo puedes hacer. Vamos entonces a continuar con la parte de cable. El teléfono entonces hará la conexión y comenzará a buscar la información de tu viejo teléfono para entonces ver cuáles cosas se pueden transferir a tu nuevo teléfono. Aquí entonces podemos simplemente seleccionarlo todo si es que quieres transferirlo todo, aunque entonces puedes personalizarlo para que puedas transferir ciertas cosas. Obviamente yo creo que la gran mayoría de las personas van a querer transferir todos, pero puedes ver aquí entonces las cosas que se van a ir transfiriendo, por ejemplo las llamadas y contactos, las aplicaciones, los ajustes, la pantalla de inicio, las fotos y videos que tengas, los audios o cualquier otros archivos que tengas en tu viejo teléfono se van a poder transferir sin ningún problema utilizando este método de transferencia. También una parte bien importante es que la parte de WhatsApp no se va a poder transferir utilizando este método, pero no te preocupes, simplemente puedes iniciar sesión con tu número de teléfono y ya toda la información de WhatsApp estará ahí sin ningún problema, aunque también muchas personas les recomiendo que utilicen el sistema de Google Drive para que puedan hacer una copia de seguridad de su WhatsApp en la nube para que se pueda transferir fácilmente a su nuevo teléfono. Este proceso de transferencia puede tomar un poco de tiempo, así que yo recomiendo aquí mantener la pantalla encendida para que te asegures de que no se va a interrumpir para nada este proceso y que no vas a tener ningún problema pasando tu información a tu nuevo teléfono. Es posible que en algún momento te pida tu información de Google, de tu cuenta de
de Google para poder iniciar sesión. Aquí vamos a aceptar todos estos permisos y entonces nos pregunta ahora cómo queremos proteger nuestro teléfono. Obviamente pues puedes utilizar el código de seguridad o la huella dactilar. Vamos entonces a configurar la huella dactilar, que creo que es lo más importante para muchas personas. Vamos a darle aquí a configurar esto. Vamos entonces también a tener un código de seguridad por si acaso no funciona nuestra huella dactilar. Vamos a crear este código de seguridad, simplemente 4 ceros. Esto simplemente es un ejemplo para que puedas ver el proceso de configurar la huella dactilar. Aquí este teléfono por lo menos lo tiene en el lado, así que asegúrate de seguir los pasos que te está diciendo el teléfono para que puedas configurar esta huella dactilar en tu nuevo teléfono. Una vez termine este proceso, el teléfono te preguntará si quieres utilizar el asistente de Google. Yo recomiendo que pues obviamente lo utilices, es muy bueno. Y entonces vamos ahora a seguir el proceso de transferencia de los datos de tu viejo teléfono a tu nuevo equipo. Samsung también te preguntará si quieres activar otros servicios de la compañía como la búsqueda de dispositivos, para que entonces puedas, si se te pierden los audífonos o cualquier otro dispositivo, pues lo puedas encontrar fácilmente. La parte de continuar los servicios, si tienes múltiples equipos de Samsung como tabletas, computadoras, pues que todo eso funcione sin ningún problema. Vamos a darle aquí a aceptar. Aquí por lo menos en los teléfonos plegables nos hace la advertencia de que la pantalla es un poquito débil, pero no importa, esto simplemente es un ejemplo. Vamos aquí a darle a finalizar y el proceso ahora de transferencia está todavía sucediendo, pero ya podemos entonces entrar directamente al teléfono para que podamos utilizarlo si queremos utilizarlo. Pero lo más importante que podemos hacer es deslizarnos entonces en la pantalla de notificaciones para que entonces podamos ver el proceso de transferencia. Aquí vas a poder ver cuánto vamos entonces en cuestión de porcentaje. Brincamos ahora a 25%. Si aprietas entonces esta flechita vas a poder ver que nos dice el tiempo que falta para que se transfiera toda nuestra información. Yo les recomiendo a las personas que traten de no utilizar el teléfono tanto, porque él está pasando toda la información de configuración, todas tus aplicaciones y fotos. Así que yo espero a que termine todo este proceso antes de empezar a cambiar y utilizar múltiples aplicaciones y servicios de tu nuevo teléfono. Como les mencioné, este proceso de transferencia puede tomar un poco de tiempo, así que asegúrate de que los teléfonos no se descargue la batería para que no pierdas nada de tus datos. Una vez termine el proceso, pues puedes entonces ya marcar como terminado en tu teléfono viejo, pero todavía en tu teléfono nuevo el teléfono estará organizando los datos de transferencia para que todo quede perfecto y organizado, así como lo tenías en tu actual teléfono. Ya obviamente mientras todavía está haciendo el proceso de organización, pues puedes entonces desconectar el cable USB tipo C para que entonces puedas entonces esperar el proceso de organización de todos estos datos. Según el teléfono, este proceso pudiera demorar unos 10 minutos más, así que todavía queda un poco de tiempo para poder tener nuestro teléfono perfectamente así como lo teníamos antes. Como puedes ver en estos teléfonos, realmente la información se pasó, pero todavía falta organizar y descargar las aplicaciones. Tenemos aquí como versiones grisáceas de las aplicaciones que tenemos en nuestro teléfono viejo. Todavía no están los widgets en la pantalla de inicio, así que todavía queda un poco más tiempo que esperar para que el teléfono quede perfecto como lo teníamos anteriormente. Una vez termine el proceso de transferencia, el teléfono te preguntará si tiene acceso o si puede obtener acceso a la parte de Samsung Cloud para que entonces pueda descargar cualquier información que tengas en la nube utilizando Samsung Cloud. Y entonces aquí el proceso de configuración del teléfono pasará entonces a instalar las aplicaciones que no tenías en tu teléfono, que no se lograron transferir. Vamos entonces aquí a la pantalla de inicio y como puedes ver ya tenemos ahora los widgets que teníamos anteriormente. Aquí tenemos el de Google y también entonces el de clima, pero como puedes ver todavía tenemos algunas aplicaciones que no se han instalado, que ahora entonces empezará el proceso de instalación de aplicaciones. Esto obviamente también tomará un poco de más tiempo, pero puedes entonces seguir utilizando tu teléfono, obviamente sin esas aplicaciones que todavía no se han instalado. Aquí estás viendo cómo está haciendo el proceso de instalar las aplicaciones. Obviamente lo está haciendo bastante rápido, transfiriéndola desde esa copia de seguridad que hicimos en el teléfono, y obviamente vas a ir viendo cómo algunas aplicaciones ya entonces no están en modo grisáceo. Tenemos aquí Spark, la aplicación de Notion, la aplicación de Podcast Cast. Estas aplicaciones ya no están grisáceas, lo cual entonces nos informa que ya entonces podemos empezar a utilizarlas. En lo que termina este proceso de transferencia, vamos entonces a hablar de lo más importante para muchas personas, y sería entonces la parte de transferir WhatsApp. Vamos aquí a abrir WhatsApp en ambos teléfonos, y lo que tienes que hacer en tu teléfono viejo sería ir aquí a donde está tu carita. Vamos aquí a apretar la parte de chats y vamos a bajar aquí a la parte de transferir chats, y entonces aquí vamos a comenzar el proceso de transferir tus datos directamente de tu teléfono viejo a tu teléfono nuevo. Le damos aquí a comenzar y entonces el teléfono automáticamente detectará si está uno cerca del otro, pero lo que tenemos que hacer entonces ahora es descargar la aplicación de WhatsApp que tenemos aquí y registrar con el
el mismo número de teléfono que teníamos en nuestro teléfono viejo. Una vez escribas tu número de teléfono, vamos a apretar el botón de continuar para hacer el proceso de transferencia. Vamos ahora a escanear este código QR con nuestro teléfono viejo para que entonces comience el proceso de transferencia sin tener que utilizar un almacenamiento en la nube de Google Drive. Este método será excelente para aquellas personas que no tienen espacio suficiente en la nube o quieren hacer un proceso de transferencia mucho más rápido, que sea simplemente encontrando tu nuevo teléfono para que puedas transferir tus datos de una manera súper sencilla y rápida. Este proceso va a ser uno bastante sencillo y fácil. Es muy probable que tengas que actualizar la aplicación de WhatsApp en tu teléfono nuevo y en tu teléfono viejo para asegurarte que ambas están en la misma versión. Una vez entonces el proceso termine, simplemente tienes que poner tu nombre y ya vas a poder encontrar todos tus datos, todas tus fotos y videos y mensajes en tu teléfono nuevo. Una vez hagas esa transferencia, vas a poder ver que ambos teléfonos son prácticamente idénticos, con los mismos widgets, las mismas aplicaciones. Incluso también puedes ir aquí a la parte de las notificaciones que has recibido y hacer clic aquí en la parte de la transferencia y vas a poder ver que hubo un resultado perfecto de toda la transferencia. Vas a poder ver que se transfirieron todas las aplicaciones, todos los videos y todos los documentos para que entonces puedas seguir comenzando a utilizar tu teléfono. Puedes sincronizar el calendario si así lo quieres, pero vamos a darle aquí realizar para que entonces terminemos este proceso de transferencia. Para finalizar, es posible que algunas aplicaciones tengas que entrar y entonces otra vez escribir tu número de cuenta y tu contraseña, pero hay algunas aplicaciones que ya guardan su contraseña y su información para poder entrar a ellas, así que ten eso en consideración a la hora de comenzar a utilizar tu nuevo teléfono. Y con ese último consejo te he contado todo lo que necesitas saber para hacer este proceso de transferencia de tu teléfono viejo a tu nuevo teléfono. Espero que este tutorial te haya ayudado y si te funcionó, déjamelo saber aquí abajo en la sección de comentarios. Y si te gustó este video, dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Mi nombre es Hernán Rosario, gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.